Y ahora vamos a empezar la charla y les voy a pedir que vengan aquí al escenario a Alfonso Herrera. Que como ven está haciendo esfuerzos. A Marta Segú, la directora general de la Fundación. Y a Giovanni Lepra, representante de ACNUR en México. Bueno, lo que les voy a pedir ahora, Giovanni, por favor, si puedes explicar un poco más qué hemos visto aquí, qué has sentido, tú conoces a tus colegas y mucho este contexto. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que he sentido es que creo que hoy más que nunca este mensaje que sale de este documental es muy fuerte. Es que todas las personas que vemos son personas refugiadas, pero todos podemos ser refugiados en un momento o el otro. Hay 123 millones de personas hoy que las acomuna una cosa, que han tenido que dejar sus casas, su familia, su vida, contra su voluntad a causa de violencia, de persecución. Es lo que los acomuna a todos, independientemente de qué continente vienen, de cuál es su historia de vida. Entonces creo que es muy importante pensar en este mensaje. Este sería el 10º país del mundo, si ponemos toda la población de las personas refugiadas y desplazadas, sería el 10º país del mundo, pero lo que los acomuna es este punto, haber tenido que salir contra su voluntad de sus casas, abandonarlo todo. Y creo que el segundo mensaje es que con los instrumentos adecuados no solo pueden reconstruir su vida, pero pueden ser excelencias. Estos futuros ingenieros o ingenieras o futbolistas lo van a hacer porque se siente en el documental esta fuerza. Y el tercer mensaje creo que es las alianzas, la alianza entre Poncho, entre la fundación del Barça, el ACNUR, unidas realmente pueden cambiar las cosas, pueden cambiar las vidas de las personas por lo mejor. Entonces creo que estas son las tres reflexiones que siento en este momento, pero tal vez hay una cuarta, y ahí después paso la palabra, es que estamos en un momento que tal vez es el momento más difícil de la ayuda humanitaria, de la ayuda al desarrollo a nivel mundial. Y entonces creo que también la otra reflexión es, si no hay los instrumentos adecuados, estos niños, estas niñas que vemos, hubieran estado probablemente sin una opción de vida, sin una alternativa. Entonces, la importancia, la gravedad y la seriedad de este momento donde se necesitan proyectos, se necesitan alianzas, se necesita realmente asegurarnos que logramos contrastar lo que sí no hay recursos, si no hay capacidad, va a ser que muchas de estas personas no van a tener una segunda oportunidad, no van a poder reconstruir su vida y no van a poder contribuir a la sociedad que lo recibe, que sea la sociedad ugandesa, que sea la sociedad mexicana o que sea la sociedad de otro país. Los refugiados, y es un hecho, y tengo los datos a la mano si quieren, no solo contribuyen, pero aportan de manera muy, muy válidas a las sociedades que lo reciben. Muchas gracias, Giovanni. Marta, más que un refugiado, más que un club, esta alianza con ACNUR, la presencia de Poncho, explícanos toda esta melange de cosas. Bueno, pues primero de todo decir que fue, el hecho de tener una alianza global con ACNUR desde el año 2022, yo creo que fue un paso muy valiente del Fútbol Club Barcelona, porque teníamos una alianza global con UNICEF. Como recordarán, llevábamos UNICEF en la camiseta durante bastantes años y llevar el logo de ACNUR en la camiseta es una apuesta muy valiente, porque todo el mundo está a favor de los niños del mundo, pero el tema de refugiados es un tema que requiere un coraje, ¿no? Que requiere una valentía, que yo creo que es muy importante, porque de alguna manera lo que hacemos desde el Fútbol Club Barcelona con esta apuesta es realmente defender y sensibilizar por la causa de los refugiados, que, como decía, cada vez hay más personas que están sufriendo esta situación, que han de dejar su casa, su país. Y el Fútbol Club Barcelona es más que un club, y es más que un club por muchas razones, y una de ellas es por el compromiso social que tiene con las personas que sufren. Y en este caso estamos trabajando a favor de las personas refugiadas y desplazadas en diferentes países del mundo, y en Uganda solo es un ejemplo
de todo lo que se está haciendo y todo lo que se necesita. Y contar con la presencia de Poncho en Uganda pues fue maravilloso, os lo podéis imaginar, una persona como él que es reconocida en todo el mundo y que en aquel momento pues se arremangó, se puso ahí en el fango con los niños, las niñas jugando con una empatía enorme, ¿no? Y realmente pues unir ACNUR, Fundación del Barça y Alfonso Herrera pues fue un privilegio enorme, lo disfrutamos mucho, pudimos pues hacer este documental que hoy estamos estrenando aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los festivales más importantes del mundo, y quisiera también nombrar a Keweke, que es la productora que ha hecho esta película, este documental. Pues tenemos a Dani, a Carlos, a Alex, a Unai, que han hecho un esfuerzo enorme para que pudiéramos tener este maravilloso documental que explica un poquito pues, la situación que encontramos allí y que refleja la situación de todos los niños, niñas y personas refugiadas alrededor del mundo. Muchas gracias, Marta. Alfonso, ¿por qué te vas a Uganda a visitar un proyecto? Mira, yo he colaborado con ACNUR desde 2017 y mi abuela siempre decía que la cocina sabe mejor cuando las cosas se cocinan con leña, cuando se cocina a fuego lento. Y fue una relación que poco a poco se fue solidificando, se fue creando de una manera muy natural, poco a poco. Recuerdo que hicimos algunas colaboraciones para redes sociales, después me invitaron a participar en algunas cosas en sus oficinas en México y poco a poco fui entendiendo cuál era la labor de ACNUR, no solamente en México, sino en la región. Y automáticamente, no solamente yo, sino todo mi equipo dijimos, creo que esto es algo que tenemos que hacer y esto es algo que tenemos que llevarlo un paso más. Y hemos tenido misiones a El Salvador, a Honduras, hace 2 años fuimos a Ucrania, y en el camino te vas topando con alianzas maravillosas, como es el caso de Fundación Barça, y para mí fue algo maravilloso. Y también te hace revalorizar dónde está uno posicionado, cuáles son los privilegios que uno tiene, y creo que eso es fundamental. Y también entender cuál es el engranaje, tu engranaje, cuál es tu misión. Y en este caso, mi misión es visibilizar, dar visibilidad, porque los verdaderos héroes son, desde mi punto de vista, todas las personas que están en campo, día a día, dando asistencia médica, los maestros que están dando asistencia y educación a los niños que están en situaciones más vulnerables. Marta no me dejará mentir, tuvimos la posibilidad de visitar una escuela con niños que tienen un impedimento, ya sea auditivo, visual o que no tienen alguna extremidad, entonces eso los hace aún más vulnerables. Y también lo que decía Giovanni, igual y puede ser un poco repetitivo lo que ya vimos, pero los recortes están creando una situación bastante oscura en el mundo y hay una urgencia, y creo que si nosotros pudiéramos compartirles a ustedes la urgencia que hay, es brutal. Pero bueno, para mí es un placer poder posicionar y plantear y compartir este documental en Guadalajara, que para mí es como regresar a casa, es estar en familia, y también agradecerle a Estrella este espacio. Gracias, Alfonso. Yo quería insistir en este punto, en una segunda ronda a los tres de preguntas, el tema de la reducción de la ayuda, ¿no? En estos momentos, ¿no?, estamos viendo que ese es un gran problema, ¿no? Con este documental se puede ver que la ayuda sirve. ¿Vale la pena seguir ayudando? Sí, claro. ¿Quién empieza? Perdón. Bueno, yo ya me adelanté. Claro que vale la pena ayudar. Los pesos, los dólares, los euros se traducen en educación, se traducen en apoyo legal, se traducen en comida. Yo tengo muy en la cabeza imágenes de principios de los 90 de Ruanda, de Somalia, de Biafra, y estamos probablemente, si no hacemos algo al respecto, encaminándonos a
revisitar esas imágenes, algo que creo yo que no queremos que ocurra, y la ayuda es urgente. Y vuelvo a lo mismo, cada peso, cada dólar, cada euro que se dona es ayuda, y ahí está. Yo lo vi con mis propios ojos, y pues bueno, Marta. Sí, yo diría que desde el Fútbol Club Barcelona y la Fundación no solo damos visibilidad a la causa de los refugiados, llevando el logo de ACNUR en la camiseta de los primeros equipos de fútbol masculino y femenino, sino también damos recursos económicos para proyectos, porque realmente se necesitan estos recursos económicos. Tal como hemos visto en el documental, pues hay que dar asistencia sanitaria, hay que dar comida, hay que dar techo, educación a todos estos niños, niñas y adolescentes que van llegando de otros países. Uganda me pareció como un ejemplo muy bueno, ¿no?, de la integración de las personas refugiadas con la población local. Se les da un terreno, un trozo de tierra para cultivar, pueden construir su casa, que en otros países pues muchas veces no es posible. Y por tanto yo creo que aquí es muy importante dar difusión a esta realidad de las personas refugiadas y desplazadas. Ahora mismo en junio, el día 20, es el Día Mundial del Refugiado y creo que es un momento perfecto para explicar esta situación. La gente tiene que saber y entender que una persona refugiada ha tenido que huir, no es una decisión libre, es una decisión forzada, y que cualquiera de nosotros, como decía Giovanni, nos podemos convertir de un día para otro en refugiados. Yo quisiera recordar muy rápidamente que con la Guerra Civil Española en el año 36, 1936, pues el equipo del Fútbol Club Barcelona en aquel momento, para no estar perseguido por el régimen, tuvo que huir de Barcelona y vino a México precisamente. Y estuve jugando en México y acogido con todo el cariño por la población mexicana. Por tanto, y luego se fue a Nueva York y hizo una ruta por América Latina, pero México fue uno de los sitios, uno de los países que acogió más catalanes y españoles refugiados de la Guerra Civil. Por tanto, es que la historia se va repitiendo y cualquiera de nosotros podemos o hemos sido refugiados en algún momento. Y esta empatía con las personas refugiadas y desplazadas creo que es muy importante y que hemos de recordar continuamente, ¿no? Sí, yo creo que no debería ser necesaria la ayuda a las personas refugiadas, porque no deberían haber refugiados, no deberían haber desplazados. Y aquí permíteme decir algo que me impacta mucho, que hablamos mucho de índice de desarrollo, de cómo hemos aumentado nuestra capacidad tecnológica, de si vamos a un planeta más lejano, pero pensemos a un indicador que es muy sencillo, es el no uso de la violencia para resolver conflictos. Y la humanidad no pasa ni siquiera un examen de primaria frente a este indicador, porque en los últimos 10 años, lo decía Marta, se ha duplicado el número de personas que tienen que dejarlo todo, y a veces dejarlo todo es coger a los hijos por las manos y correr sin ni siquiera los documentos. Ay, ¿por qué no tiene el pasaporte? No puedes abrir la cuenta bancaria. Pues primero, no tengo un pasaporte, no tengo un país que me lo emita, y aunque me lo emitiera, me tocó correr de mi casa, no tengo ni siquiera mis documentos. Entonces yo creo que el problema es que estamos lastimosamente yendo en contracorriente con lo que para mí debería ser el índice de desarrollo principal, que es resolvamos los conflictos en vía pacífica, negociada, discutiendo las cosas y no con las armas, con las bombas. Del momento que no lo estamos haciendo, pues la ayuda humanitaria, la respuesta, estos instrumentos, lo que vimos, se vuelven absolutamente necesarios. Y hoy vamos contracorriente otra vez. O sea, no solamente el mundo no está resolviendo los conflictos sin violencia o la tensión, pero además está reduciendo de manera dramática, como decía Poncho, la ayuda humanitaria cuando el número de personas que tienen que huir por la violencia se duplica. Entonces, es todo al revés. Entonces, por lo menos, si no resolvemos las causas, pues por lo menos tratamos de mitigar las consecuencias. Y esto se tiene que hacer con proyectos, con intervenciones, con financiación, con alianzas que permitan realmente que personas como Prince o como Beatriz puedan tener una esperanza, puedan tener realmente una visión hacia su futuro. Y eso se lo digo yo digo siempre que soy un millennial porque empecé a trabajar en ACNUR en el milenio pasado, justamente en Goma, a pocos kilómetros de Documental. Y se lo puedo decir con toda certeza, una persona refugiada
con los instrumentos básicos para reconstruir su vida, no solamente lo hace, pero va a ser la excelencia, porque sabe lo que cuesta perderlo todo. Entonces, es fuertísimo. Entonces, cuando dicen, ay, los refugiados se han ido de su país de haber hecho algo mal. Ay, que sabe, pues no solo no han hecho algo mal, pero pueden contribuir de manera extraordinaria. Tenemos excelencia en el deporte, tenemos excelencia de personas refugiadas, se podría mencionar varios y varias, como lo tenemos en la literatura, como lo tenemos en el cine, como lo tenemos en la cultura, como lo tenemos en la economía. Pero si no hay los instrumentos básicos, no van para ningún lado. Y ahí es donde la ayuda, los proyectos, las intervenciones, la alianza se vuelven fundamentales. Hace la diferencia en la vida y la muerte. No estoy exagerando, no es una exageración. Antes de que sigamos, vamos a abrir turno de palabras para todas y todos aquellos de ustedes que quieren intervenir, que quieran hacer una pregunta o una aportación al debate. Mis compañeras y compañeros les facilitarán un micrófono, pero antes de pasar palabra, sí que me gustaría profundizar un poco en lo que comentabas, Giovanni, y también al resto de la mesa, sobre todo ese discurso sobre la migración que se repite en muchos sitios, ¿no? Ese discurso más xenófobo y que de una problemática que es global, ¿no? Vemos este ejemplo en Uganda, pero lo tenemos aquí al lado de casa, ¿no? En todos los países, ¿no? ¿Cómo lo veis todo eso, Alfonso? Pues mira, no hay que irnos tan lejos. Prendamos la televisión y veamos lo que está pasando un poco al norte, en el hemisferio norte, sin especificar. Y a mí lo que me llama la atención es la poca empatía y la polarización que se está gestando, no solamente en ciertos sectores del mundo, sino prácticamente en todo el globo. Y eso lo único que va a generar es más división, se van a generar más situaciones que no se van a poder resolver los conflictos de vía pacífica y, pues bueno, obviamente la problemática va a ir en aumento. Entonces, partiendo de la conciencia de una problemática, va a ser mucho más complejo. Y quisiera añadir una cosa que había mencionado Giovanni. Nosotros, México, somos un país que somos muy buenos anfitriones. Nos gusta ser buenos anfitriones. Y yo hago un pensamiento que hubiera sido de nosotros sin toda esa acogida de refugiados españoles que vinieron huyendo de la Guerra Civil Española, que hicieron aportaciones tremendas culturales, económicas, artísticas, y por eso somos el pueblo que somos hoy en día. Pero bueno, Marta, Giovanni, no sé si quieran. Sí, estoy de acuerdo totalmente en la polarización que se está dando en el mundo y me preocupa muchísimo sobre todo los jóvenes, ¿no? La gente joven que ya nace escuchando toda esta polarización, ¿no? Y que ves que pues, a veces se juzga a las personas porque son refugiadas o migrantes por el color de la piel, por el apellido que tienen o por el acento y el idioma que hablan, ¿no? Y creo que habríamos de ser mucho más empáticos con las personas que llegan de otros países, que han tenido que huir por diferentes circunstancias, ¿no? Y como decías, y yo decía antes, ¿no? Muchos españoles, catalanes, personas de todo el mundo han tenido que emigrar, han sido refugiados y han tenido que vivir en su propia piel pues, esta situación, ¿no? Entonces, si no somos capaces de empatizar, de entender que emigrar es libre, que cualquier persona tiene derecho a emigrar porque es un derecho, que ser refugiado no lo has buscado porque es una situación que te has encontrado desesperada, si no existe esta empatía, bueno, pues la verdad es que el futuro de la humanidad, pues la verdad es que no es muy prometedor, ¿no? Y creo que hemos de ser valientes, hemos de ser personas abiertas a acoger a todas las personas que puedan ir llegando, a todas las familias
Y como decía en el documental, ¿no? Hay niños, niñas, jóvenes que tienen sueños, que quieren ser ingenieros, que quieren estudiar, que quieren jugar a fútbol o a vóley o a cualquier deporte y quieren ser importantes también en nuestra sociedad. Y les debemos de dar esta oportunidad. Todas las personas necesitan una oportunidad y las personas refugiadas y desplazadas todavía más. Por tanto, con esta oportunidad pueden convertirse en personas brillantes que puedan a la vez aportar al país donde están acogidas, ¿no? Y esto, si no lo entendemos así, creo que hemos de luchar para que otras personas sí que lo puedan entender. Yo creo que primero narrativo xenófobo es basado en datos y en hechos falsos. Entonces, personas, y aquí quiero hacer un agradecimiento realmente profundo a personas como Poncho, que es un gran actor, a la Fundación Barça, un equipo renomado y conocido a nivel mundial. ¿Y por qué quiero hacer un agradecimiento muy fuerte? Porque si yo como representante del ACNUR digo que es falso hablar mal de los refugiados, pues es representante del ACNUR y más faltaba. O sea, soy visto mucho claramente como si hubiera un interés específico. Pero si viene de personas o fundaciones, o instituciones, club de fútbol, que se ocupan de otras cosas, pero pasan estos mensajes, es muy poderoso. Y también quiero hacer un agradecimiento al sector privado, y aquí quiero hablar un momento de México. Tenemos en este momento 650 empresas mexicanas e internacionales que trabajan en nuestro proyecto de integración y que van por todo el mundo, van a Aspen, van a Nueva York, van a Ginebra, a la Asamblea General, y dicen, estamos muy contentos de cómo los refugiados están contribuyendo a nuestra economía o nuestra empresa en México. Es 1000 veces más poderoso que lo diga, no voy a mencionar empresas porque si no tendría que mencionar 650, que no se lo diga yo, o cómo participamos cada año en la FIL aquí en Guadalajara, con un público que es completamente variado y distinto. Hay que trabajar en cambiar el narrativo y esto realmente creo que es fundamental. Y aquí el cine, la televisión, el teatro, los medios, las universidades, las escuelas juegan un rol fundamental. Y aprovecho para decirle que el 20 de junio vamos a tener un concierto en la Ciudad de México, en la UNAM, que se llama El Palomazo para los Refugiados. Si no pueden ir, pueden comprar los tiquetes y donarlos a una persona refugiada que pueda estar. Van a estar cantantes muy renovados. Y es una manera también para, a través de la música, también transmitir estos valores, estos mensajes. Entonces, el narrativo es fundamental. Obvio, es clarísimo. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna intervención. Aquí con el foco no veo nada. Así que me tendrán que ayudar porque estoy así como ciego. Bastantes. Solo tenemos 15 minutos para las preguntas, por lo tanto les pido a todas y todos que sean breves y directos. Muchas gracias. No sé quién será la primera. Hola. Acá. Dígame. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Saber dos puntos. El primero, saber cómo te cambia humanamente estar en esas situaciones, viéndolo en carne propia. Y el segundo punto, cómo podemos crear ese humanismo en las nuevas generaciones que ya vienen con todo este bagaje que se está viviendo hoy en día. Bueno, en definitiva, te hace valorar dónde estás, hace entender cuáles son tus privilegios y obviamente yo tengo 2 hijos. Tengo un hijo de 4 y uno de 8, entonces cuando iba a Naquivale, cuando iba a Uruchinda, o cuando fui a Lviv, o cuando fui a Kiev, o cuando fui a Tegucigalpa, y ves niños de la misma edad que mis hijos, pues obviamente hay una identificación ahí bastante cruda, entonces es muy duro. Y vuelvo a lo mismo. Yo entiendo cuál es mi rol es visibilizar esta situación, mi rol es poder dar visibilidad a las personas que están en situaciones vulnerables. Yo trabajo como actor, me siento privilegiado ir a un set y darle algo a mis hijos, darle los básicos y probablemente un poco más, y eso para mí ya es un privilegio. Entonces, si yo tengo un micrófono y puedo utilizar este micrófono para cambiar un poco la situación de alguien más, sin romantizarlo, sin ser cursi,
tratar de modificar la realidad de alguien, de una familia, que puedan tener algo un poquito mejor, creo que ya vamos de gane, ¿no? ¿Y quieres complementar lo demás, querida Sí, Marta? yo creo que el tema de las nuevas generaciones, yo también tengo 3 hijos y muchas veces es preocupante, ¿no?, los mensajes en las redes sociales que escuchan, sobre todo los adolescentes, y que lo van repitiendo. Entonces creo que nuestro rol como padres y madres, no solamente los que trabajamos en el sector humanitario, sino en general los periodistas, los médicos, los abogados, los maestros, todo el mundo. Yo creo que es importante cuando un hijo adolescente que ha oído en las redes sociales comentarios racistas, xenófobos, en contra de los refugiados, los desplazados, creo que hemos de sentarnos, hablar con ellos, explicarles que estos mensajes no son buenos para ellos tampoco, ni para la sociedad en general, que hemos de ser todos más empáticos con las personas que vienen de otros países, que han tenido que huir, personas que tienen otro color de la piel, otra lengua, otra manera de ser, pero que hemos de ser mucho más humanos. Y esto yo creo que a veces no es con grandes campañas, sino uno a uno en su familia, con sus hijos, con sus familiares, explicar un poquito la realidad, ¿no? Y conseguir ser más empáticos y más humanos, porque gota una a una, ¿no?, podemos hacer cambios, ¿no? Y como decía, veíamos en este documental un pequeño gesto, una pequeña mirada, una pequeña palabra o una sonrisa puede cambiar el mundo. Y quisiera hablar un poco de lo que hace, por ejemplo, Fundación Barça con los niños y los jóvenes en los diferentes asentamientos, en los campos de refugiados, y utilizan el deporte como una herramienta para poder modificar la atención de los niños y de los jóvenes. Si tú le enseñas a un niño que es importante esforzarse, que es importante la resolución de conflictos de manera pacífica, si tú le enseñas a un niño y una niña que si estás en un campo de juego tienes que dar lo mejor de ti mismo, pero al mismo tiempo tienes que mantenerte humilde, pero tienes que hacer equipo, y no necesariamente eso se tiene que llevar a cabo solamente en el campo de juego. Si esos valores se pueden llevar a su casa, a su comunidad, creo que ahí estamos y se les está dando herramientas vitales para su crecimiento. Y también lo que me parece muy peligroso es justo lo que decía Giovanni, algunos mensajes que están creando esta división y que se está lucrando con estos mensajes para obtener un beneficio de muchas formas. Entonces creo que también es importante tener el criterio para poder diferenciar estos mensajes y poder tener un criterio propio y decir, esto sirve, esto vamos a hacerlo a un lado. Vamos a dar paso a otra intervención. Por allá. Gracias. Hola, buenas. Perdón. Yo más que nada les quiero preguntar, ustedes ya como fundación con mucho antecedente, ¿cómo le hacen para conseguir los recursos para tener un alcance tan amplio? Porque yo ahorita tengo una fundación en la que intentamos apoyar a las personas en situaciones vulnerables, pero realmente acercarse a los apoyos gubernamentales es bastante complejo y a mí me ha tocado de sacar de mi propio bolsillo o hacer eventos para poder tener apoyo a esas personas que están en esas situaciones. Y pues básicamente es eso, ¿cómo le hacen ustedes para conseguir esos recursos para poder apoyar a todas esas personas? Bueno, como Fundación del Fútbol Club Barcelona, nosotros recibimos el 0,7%, esta cifra mítica del club, del Fútbol Club Barcelona como club. Además, recibimos un 0,05% de los salarios de los jugadores. Y además tenemos diferentes entidades que son donantes y entonces, bueno, tenemos alrededor de 10 millones de euros anuales que dedicamos prácticamente el 92% a proyectos que tenemos en todo el mundo, localmente en Cataluña, en España, pero también en Asia, en África, en América Latina. Tenemos colaboración con diferentes entidades, Save the Children, tenemos con World Vision, tenemos con muchas entidades y tenemos esta gran alianza global con ACNUR. Por tanto,
todos los recursos que conseguimos son para proyectos, son para mejorar la vida de niños y niñas y adolescentes. Y es verdad que es difícil conseguir recursos, es difícil, es complejo. Tenemos también recursos de la Unión Europea, aplicamos también a la Agencia Española y a la Agencia Catalana de Cooperación, pero no es fácil, requiere tiempo, requiere experiencia. Y nosotros tenemos ya 20 años de experiencia y esto también ayuda mucho, ¿no? Pero además tenemos pues, personas que colaboran, como en este caso Alfonso, que también nos da mucha visibilidad y cuanto más visibilidad del trabajo que haces, mucho más recursos pueden llegar. Pero te animaría a seguir pidiendo, a seguir aprovechando todas las oportunidades que tengas, porque los recursos para proyectos son necesarios y cuantos más niños, niñas pueden beneficiarse, pues mucho mejor. Siguiente intervención, me parece por allá. Ah, no, por allá. Muchas gracias, compañera. Sí. Hola, muchas gracias por darse el tiempo y pues bajarnos este mensaje muy importante. Ustedes hablaban pues ahorita sobre el tema de las redes sociales y la visibilidad que se le da al tema. ¿Qué impacto ven ustedes, así como concreto o específico, que se le da al tema? Si es algo generalmente negativo, positivo o simplemente nulo, y qué acciones concretas se podría tomar, ya sea como fundación o como sociedad, para darle más libertad. Es una pregunta muy, muy válida porque hoy la información vuela a la velocidad de la luz. Entonces, información positiva, información real, pues se difunde y está compartiendo información real. Información falsa, información tendenciosa, información manipulada también. Entonces, yo creo que en este sentido sí hay que trabajar mucho en lo que decíamos antes, en asegurar que en las redes sociales como en los medios realmente lo que se está diciendo y difundiendo sea real y basado en hechos. Y ahí creo de nuevo, parece que estoy haciendo publicidad a México, pero creo de nuevo decir que en México hasta ahora, pero esto puede cambiar de un momento al otro, la prevalencia de los mensajes son más mensajes vueltos a la inclusión respecto a otros países, por ejemplo, respecto al país del cual vengo yo. No hablo de otros, pero yo vengo de Italia, es un país donde, lo hablamos antes, no hay candidato o candidata en las elecciones que no hable de él, y ahí están las redes sociales, juegan un rol muy fuerte, los voy a defender del invasor que viene a traer todos los males del mundo a su país. Entonces yo creo que sí hay que trabajar mucho en esta parte, asegurar que nos hacemos todos y todas, porque las redes sociales, sobre todo estos promotores de información, y si no sabemos si la información es real o no, pues verifiquémosla. Preguntamos a las fuentes y ahí sí digo, por ejemplo, el ACNUR, por lo menos una cosa la puedo decir sin dudas, pues los datos que manejamos son datos reales, probados. Hoy salió el informe de las tendencias globales, pues ahí hay datos muy, muy claros sobre, por ejemplo, qué está pasando en términos de desplazamiento a nivel global. Entonces creo que las redes sociales pueden ser un instrumento muy positivo como puede ser un instrumento nefasto, depende del contenido que se le pone. Sí, yo añadiría a lo que dice Giovanni que creo que hemos de enseñar a nuestros jóvenes a ser críticos, a saber distinguir o intentar distinguir cuando una información es veraz o cuando es fake, ¿no? Cuando es falsa. Que los niños sean críticos, que entiendan que las redes sociales, estamos todos encantados de tener redes sociales porque nos dan una visibilidad. Nosotros, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, pues hay más de 400 millones de seguidores de las redes sociales del club y aprovechamos para dar divulgación de proyectos, de causas, como en el caso de los refugiados. Pero los niños, las niñas, los jóvenes tienen que ser críticos, tienen que aprender que todo lo que digan las redes no es verdad y saber, sobre todo, preguntarse cuando una situación parece difícil de entender, pues que a veces no es verdad. Y sobre todo también creo que es importante, como decías, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues es verdad que las noticias más impactantes son negativas y es lo que llama más la atención, son mucho más atractivas.
hemos de conseguir dar noticias atractivas y potentes de cosas positivas también. Y esto es un poco el reto que tenemos. Damos paso a una última intervención y si tenemos tiempo quizás otra, pero vamos muy justos Hola. de tiempo. Adelante, por favor. Primero que nada, quería decir que me pareció muy bonito este proyecto, aunque me entristece mucho saber que tenga que existir. Y quería saber si hay alguna forma de donar o voluntariados, alguna forma de apoyarlos para esta causa. Sí, mira, si pueden levantar los chicos de Chaleco Azul, chicos y chicas. Mira, ellas nos pueden y les pueden orientar para que si quieren donar, donen, si quieren ser parte de los voluntarios de ACNUR, se unan y hoy más que nunca la ayuda es más que necesaria. Entonces, eso. Y también invitarlos a que entiendan y más bien invitarlos. Desde mi experiencia, lo que he visto es que toda la ayuda que se dona se traduce en comida que llega a los asentamientos, que llega a los refugios, que llega a asistencia legal. Hace 2 años tuve la posibilidad de ir a Ucrania y veía los convenios que hacían el gobierno de Polonia para poder insertar a todos los chicos que estaban huyendo de Ucrania, y eso es un trabajo bastante arduo para poderlos insertar en el sistema educativo polaco, pero eso también necesita recursos, y también necesita recursos para poderles dar, por decir algo, a los niños que no van a estar, 1 mes y medio sin clases, pues ¿qué haces con todas esas infancias que no han tenido educación durante ese tiempo? Pues ahí brinca el ACNUR y ahí brincan los maestros, entonces hay ayuda ahí. Entonces eso, también invitarlos a que es urgente apoyar hoy más que nunca. Última pregunta, ahora sí. Por allá estaban insistiendo bastante. Gracias a todas y a todos por las preguntas. No nos da para más, hacemos esta última. Por favor, adelante. Hola, muchísimas gracias primero por el panel. Mi pregunta es un poco más técnica respecto al proyecto que se presentó, sobre todo para la representación de ACNUR, aunque igual si la representación de la Fundación del Barca tiene datos, estaría fascinante. ¿Cuál es el enfoque que se le da, por ejemplo, a estos proyectos que se tiene ahorita en Uganda de integración y cohesión social, que está aparte de la mano del objetivo, si no me equivoco, 16, del Pacto para una Migración Segura, Compacta y Regular? ¿Qué apoyo se le da desde ACNUR y desde las asociaciones a las organizaciones no gubernamentales para tener trascendencia con estos proyectos, siendo que al final son los que se llevan la mayor carga de trabajo al ubicar a las personas refugiadas en los lugares de acogida, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos hay? ¿Dónde se pueden conseguir estos datos? Y también, ¿qué enfoque se le da desde los programas deportivos y culturales para apoyar a las organizaciones no gubernamentales? Gracias. Sí, muy importante, porque aquí sí no los mencionamos, pero las organizaciones no gubernamentales son en muchísimos casos los que realmente implementan los proyectos, o sea que al final son los que realmente digamos, son responsables del día a día de los proyectos, que sean organizaciones que se encargan de salud, de educación o de demás deportivos. Claramente con la crisis actual, pues si no hay recursos, tampoco el ACNUR tiene la capacidad de poder seguir financiando en la misma manera las organizaciones no gubernamentales. Y ahí creo que también aprovecho de esta pregunta para mencionar también algo más, que no solo las organizaciones no gubernamentales, pero las organizaciones de los refugiados mismos. Creo que una de las cosas en la cual tenemos que realmente pensar es dar la voz a las personas refugiadas, que como hemos dicho en este documental, hemos repetido mucho en este panel, son personas exactamente como nosotros y como nosotras, que han tenido tal vez menos posibilidades o están en una situación de vulnerabilidad, que atención, vulnerabilidad y debilidad son dos cosas totalmente distintas. No es que por una persona es vulnerable entonces es débil, al contrario, muchas veces la vulnerabilidad te fortalece, y entonces dar más voz y fortalecer la sociedad civil, fortalecer la capacidad realmente de las organizaciones de la sociedad civil para poder seguir respondiendo. Pero de nuevo, en este momento hay este gran nubarrón o este gran
gran tema, que es la falta global de recursos, y entonces, de nuevo, este tipo de proyectos se vuelven aún más fundamentales, porque sobre todo lo que se está viendo es una disminución de los fondos por parte de los gobiernos. Y no es solo un gobierno, porque todos conocen, un gobierno, no, son varios que se están un poco alineando en retirar recursos, entonces esto impacta claramente también las organizaciones no gubernamentales. Marta. Sí, yo quisiera añadir que la Fundación del Fútbol Club Barcelona trabajamos en más de 15 países alrededor del mundo y siempre trabajamos con ONGs, con organizaciones no gubernamentales. Son básicas, son esenciales, porque son las que conocen el contexto local, conocen mejor que nadie las soluciones a estas comunidades y a estas problemáticas. Trabajamos en temas de prevención de violencia a través del deporte, resolución de conflictos de forma pacífica también a través del deporte, inclusión social. Trabajamos en también crianza con ternura, enseñar a padres y madres cómo criar de una manera con ternura a sus hijos y hijas, y el deporte siempre es esta herramienta mágica que nos ayuda a llegar, ¿no? Y trabajamos en todos estos proyectos deportivos siempre con entidades no gubernamentales, locales o internacionales, pero que conocen muy bien la situación y nos ayudan a poder llegar al máximo de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Marta. Finalizamos aquí el acto de presentación internacional de este documental. Les quiero dar las gracias a ustedes por, en este día de lluvia intensa, estar aquí, y también especialmente a Alfonso, a Marta y a Giovanni por el trabajo que realizan. Muchas gracias.